En más sobre este tema, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México emitió la recomendación 03-2018 a la Procuraduría General de Justicia, a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, así como al Tribunal Superior de Justicia, todos de la Ciudad de México, por la violación del derecho a la libertad y a la seguridad personal, derecho al debido proceso penal y el derecho a la justicia en contra de 14 personas indígenas pertenecientes a diversos pueblos que enfrentaron obstáculos para una defensa adecuada que les garantizaron debido proceso y acceso a la justicia. La ombudsperson Nayeli Ramírez indicó que para resarcir el daño se debe indemnizar por daño material, incluyendo daño al proyecto de vida, prestar tratamiento médico y psicológico especializado. Así lo dijo. La Constitución de la Ciudad de México, que entrará en vigor el próximo 17 de septiembre, es la primera a nivel mundial en incluir los derechos de pueblos indígenas de la ONU. En 14 de sus 71 artículos, es decir, el 19% de la Constitución, se reconocen, se garantizan y se protegen los derechos colectivos individuales de los pueblos indígenas en esta ciudad. Adicionalmente, reconoce el derecho a la autoadscripción de los pueblos, de sus integrantes, tal y como lo establecen los estándares internacionales.